Bueno, vamos a comenzar. Mientras los demás se van conectando, le vamos a dar la bienvenida al doctor. Pero espérame un segundito que estoy buscando su currículum. Pierdo cuidado. Sí, que me lo dejaron acá. Ya. ¿Cómo no presentar al doctor Daniel Durán, bioquímico de la Universidad de Concepción y doctor en farmacia de la Universidad Lité de Francia? No, actualmente es académico de la Facultad de Farmacia e investigador en metabolismo de la glucosa y FXR, ácidos biliares, obesidad y resistencia a la insulina. ¿Es así? Así que bienvenido mientras las demás se van sumando porque ya estamos pasaditos de las horas para que comencemos con nuestro taller. Comentarle que esta exposición la estamos transmitiendo por YouTube de igual modo, debido a que los alumnos de nuestra enseñanza comunal, enseñanza media, en estos momentos están en clases, entonces la idea es que este link se comparta después con ellos. Así que acá están nuestros coordinadores también de nuestro equipo de técnico para que se eduquen, para que en realidad todo esto estemos informados. Así que esperamos con atención su presentación. No, bueno, muchas gracias por la invitación y feliz de participar en esta actividad de acompañamiento científico. Sí, me parece súper relevante y agradezco también a la Municipalidad de Coronel por justamente ser sensible a este aporte al que nosotros podemos ayudar a justamente de alguna manera comprender lo que está pasando, muchas terminologías, muchas cosas que a propósito de esta pandemia, aparte de todo lo raro y sacrificado que ha significado y todo lo que nos ha cambiado la vida, en este minuto nosotros como académicos, como docentes, como científicos podemos hacer un aporte también, no solamente a ustedes como equipo de profesionales, sino que también obviamente a los estudiantes que van a participar directa o indirectamente, sincrónico o asincrónicamente, ya se están utilizando esas palabras, en estos procesos de formación. Bueno, en este sentido, yo quería proponer, o sea, mi propuesta en realidad es hacer una breve charla con respecto a algunos conceptos relacionados con la biología molecular. ¿Se logra ver la presentación? Súper. Sí, súper bien. Bueno, conversando con el equipo acá en la facultad y sensible también a la problemática que ha significado este periodo de pandemia y lo que significa la pandemia de COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2. Es evidente que han aparecido una serie de conceptos que se han vuelto muy populares. Y en ese sentido, quizás aportar desde mi saber hacer como bioquímico a el entendimiento quizás de algunos procesos, algunos conceptos que están en la palestra en este minuto respecto a el análisis de este virus SARS-CoV-2 y de cómo evaluaciones de laboratorio que tradicionalmente, que en realidad probablemente casi nadie conocía hasta el año pasado, este año se han vuelto ya parte de nuestro cotidiano. Y en ese sentido, la presentación que tengo planteada se llama Biología Molecular, una herramienta para el diagnóstico de coronavirus. Bueno, solamente un pequeño marco en el que se plantea esta presentación es respecto a una breve cronología, que nosotros estábamos ya en una etapa bastante sensible de nuestra política interna como país, a mediados desde la mitad del año 2019, pero durante diciembre del año pasado, y particularmente el 31 de diciembre del 2019, se planteaba el primer caso de una especie nueva de neumonía. En ese entonces no se entendía bien en China y particularmente en la ciudad de Wuhan. Ahora, el 7 de enero de este año se identificó finalmente el virus, justamente por las mismas autoridades de Wuhan que lograron detectar como una nueva cepa de coronavirus.
¿ya? Y el 11 de enero del 2020 aparece la primera, se publica la primera muerte, ya que la Comisión Municipal de Salud de Wuhan anuncia la primera muerte causada por este nuevo coronavirus. Ahora, ya el 21 de enero, menos de un mes, aparece el primer caso en Estados Unidos. El 30 de enero la OMS declara emergencia de salud pública esta patología. El 4 de febrero el virus llega a los cruceros. Ya comenzamos durante el verano pasado en nuestro país a escuchar una serie de problemas que habían en los famosos cruceros. Y el 11 de febrero cambia la denominación a COVID-19 con, hasta esa fecha, más de 1.000 muertes causadas por esta nueva patología. Y se denominó COVID-19 por estableciendo como una coronavirus 19. Ahora, el 14 de febrero aparece el primer caso en África, particularmente en Egipto. El 25 de febrero, perdón, comienza la crisis en Italia, que fue bastante bullada a nivel de prensa particularmente. El 26 de febrero es el primer caso en América Latina, particularmente en Brasil. Ya habían pasado poco menos de 2 meses. Y el 3 de marzo llega el primer caso evidenciado de coronavirus o de este nuevo coronavirus en Chile. Y se confirmó el Talca de un médico de 33 años que había viajado al sudeste asiático. Y el 11 de marzo de este año, la OMS declara pandemia. Y desde ahí en adelante, nuestra vida ya finalmente, definitivamente cambió. El 16 de marzo, Chile se declara en fase 4, ya se pierde la trazabilidad y por tanto hay un cierre de fronteras y nuestro Chile cambió completamente y desde esa fecha nosotros estamos con una vida completamente distinta a la que teníamos hace un año atrás. Y dentro de esto empezaron a aparecer una serie de GIFs, una serie de figuras, dibujos, etcétera, donde aparentemente se evidenciaba la importancia que el equipo médico, con todos sus integrantes, desde los médicos, pasando por enfermeras, kinesiólogos, los TENS, etcétera, aparecían como un equipo que estaba enfrentando este grave problema de salud pública de pandemia causada por este nuevo virus, el SARS-CoV-2, causante de la COVID-19. Y entre todos estos personajes aparecieron también notas de prensa, empezó a aparecer mucho en televisión, matinales, etcétera, la famosa función que cumplían los laboratorios clínicos para el famoso diagnóstico de la COVID-19 y apareció este acrónimo de la PCR. Y desde un día para otro, de la nada comenzamos a hablar de los famosos PCR para el diagnóstico de coronavirus. Y en ese sentido, obviamente, esto fue y les cuento por qué dentro de todos los problemas que hubo para enfrentar la pandemia, les comparto que en general la gran mayoría de los laboratorios de alta complejidad, principalmente los que están en los hospitales, tienen una sección dentro de las varias secciones que tiene un laboratorio, una sección de biología molecular, ¿ya? Y que en general son secciones relativamente pequeñas, ¿ya? Que no tienen mucho espacio, un equipamiento ad hoc, pero no es muy grande, porque la cantidad de exámenes que tradicionalmente se deben hacer en esa área son muy pocas muestras semanalmente o mensualmente. Sin embargo, frente a una pandemia, se dieron cuenta de que la necesidad de exámenes para poder hacer el diagnóstico de COVID-19 requería de esta área, que en un hospital era pequeña y por tanto a corto plazo se vieron sobrepasados con la cantidad de muestras que tenían que procesar y por tanto los laboratorios o esas secciones se hicieron chicas. Y de ahí que fue necesario ampliar estas áreas y también las universidades comenzaron a aportar espacios, laboratorios para poder hacer también el diagnóstico y en el caso particular de nuestra facultad, la Facultad de Farmacia de la Universidad de Concepción, nosotros implementamos un área completa que en este minuto tiene la autorización para hacer diagnóstico de COVID-19 y eso es lo que en este minuto estamos haciendo y bueno, les voy a comentar luego el equipo que estamos participando en ese proceso. Entonces, bueno,
En esto apareció los famosos conceptos del laboratorio de biología molecular y la famosa PCR. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros a poco andar, a partir de estos resultados que hubo respecto a la identificación de este nuevo virus, que en el verano pasado ya se comenzó a hablar de coronavirus, de lo que podía ser el nuevo virus? Lo que se logró entender es que este coronavirus era un nuevo virus que tenía una estructura, valga la redundancia, ya lo mencionaba Estefanía en su presentación, que tiene una estructura de tipo corona, ya que tiene estas espículas, que simula una suerte de corona, y que es este virus que logra, una vez entrando a la célula, entregar al interior de la célula el material genético que contiene este virus. Y es este material genético el que utiliza la batería de procesos intracelulares que van a permitir expresar la serie de proteínas que finalmente van a permitir la conformación de nuevos virus. Vale decir que dentro de la célula este virus se replica y permite la conformación de un nuevo virión que puede ser capaz de infectar nuevas células o puede ser proyectado hacia otros individuos y producir este fenómeno de contagio poblacional. Ahora, frente a esta información que estaba llegando, nos preguntamos, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer desde nuestro laboratorio, acá como universidad, como servicio de salud, etcétera, para poder enfrentar esto? Y bueno, aparece el concepto de biología molecular. Y muy someramente, la biología molecular es una rama de la biología que tiene como objetivo el estudio de los procesos que se desarrollan en los seres vivos y pretende explicar los fenómenos de la vida a partir de sus propiedades macromoleculares. Y acá tenemos que entender una macromolécula, si de alguna manera una casa pudiese ser una molécula, una ciudad es una macromolécula. Más o menos un poco hacer el comparativo. Y principalmente utiliza dos macromoléculas que son los ácidos nucleicos, que puede ser el ADN o el ARN, y proteínas. Y me quiero enfocar en esto, porque particularmente con el concepto de proteínas, lo engancho con la presentación que acaba de hacer Estefanía respecto al sistema inmune como primera línea de defensa contra el coronavirus, y es justamente porque gran parte de la respuesta inmune se basa en la respuesta que nuestro organismo va a tener contra esas proteínas virales. Sin embargo, desde el punto de vista del diagnóstico, del seguimiento y evaluación de un paciente potencialmente contagiado con este virus, se utiliza en el laboratorio el ácido nucleico del virus, particularmente el ARN. ¿Por qué? Porque en particular el SARS-CoV-2 es un virus cuyo material genético corresponde a ARN, no al ADN como molécula, que es, por ejemplo, un ácido nucleico que tienen nuestras células somáticas, las células que nos componen, sino que es una molécula bastante más pequeña, bastante más lábil, se degrada rápidamente, y es una molécula de ARN. Bueno, y a partir de eso, ¿qué es lo que nosotros socialmente ya hemos escuchado? ¿Cómo obtener particularmente la muestra para poder hacer el análisis del virus? Y apareció este famoso examen muy desagradable que probablemente más de alguno se habrá hecho en la audiencia o que probablemente en algún minuto se van a hacer, que es finalmente el hisopado nasofaríngeo. Y que no es más que meter un vástago con una tórula en la punta, una tórula de algodón o un pequeño rastrillo, que finalmente permite obtener una muestra de la mucosidad secretada en la zona nasofaríngea, la zona posterior de la nariz, y desde ahí debería detectarse si está el virus en esa mucosidad. ¿Y por qué? Hay que entenderla como una muestra, porque finalmente este virus, una vez que se respira, una vez que ingresa a nuestro organismo, bueno, no solamente se respira, sino que también puede entrar por vía de los lagrimales, por el vía de la boca, etcétera, finalmente llega hasta nuestros pulmones, prolifera en ese tejido
y luego, obviamente, parte de la mucosidad natural que se produce en nuestros pulmones sube y es naturalmente excretada. Pero justamente desde ahí se logra obtener una muestra de esta mucosidad pulmonar, ¿ya? A no meter la sonda hasta dentro de los pulmones, y desde ahí se podría detectar si es que está el virus presente o no. ¿Qué es lo que se hace con esta muestra? ¿Qué es lo que hacemos con estas muestras? Esta tórula, luego que es una mezcla del mucus junto con el potencial virus, si es que está, se procesa dentro del laboratorio, se destruye, se muele de alguna forma, ¿ya? Y con eso se logra extraer el ARN que está dentro de ese virus, si es que el virus está en esa muestra. Y este ARN viral es una molécula simple y el problema es que es una molécula que es fácilmente degradable. Estando dentro del virus está relativamente resguardada, pero estando libre, sin la estructura del virus, es fácilmente degradable. Por tanto, nosotros en el laboratorio hay técnicas para hacerlo. Transformamos, y voy a utilizar la palabra transformación, este ARN viral en un ADN, una molécula de ADN. Hay técnicas en el laboratorio que se llama un proceso de transcripción reversa que permite químicamente transformar este ARN, en realidad se hace una copia del ARN viral a una molécula más estable que es el ADN. Por eso es ADN-C, el ADN copia. Entonces, de alguna manera, este ADN copia contiene la misma información genética que tendría este ARN viral. ¿Y por qué es importante esto? Porque finalmente lo que nosotros en el laboratorio nos interesa es poder identificar si están los genes virales, ¿ya? Y para eso, para identificarlo, obviamente tenemos que tener el ADN, el ARN viral. Como no lo podemos procesar directamente, utilizamos este ADN copia. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Obviamente, si es una molécula de ADN por ARN viral, esto obviamente es muy poco lo que hay, o sea, es prácticamente indetectable. No lo podemos ver, no lo podemos cuantificar directamente. ¿Qué es lo que utilizamos entonces en esos casos? Una técnica que se llama PCR, que es una sigla que viene del inglés de reacción en cadena de la polimerasa, que finalmente, si vale la metáfora, es prácticamente una fotocopiadora. Es una fotocopiadora molecular, en el que a partir de una única copia de este, no sé si se ve el cursor, ¿se logra ver cómo se mueve el cursor? A partir de esta molécula de ADN copia del virus, vamos a fotocopiar esta molécula tantas veces como nos sea posible, a través de un proceso en que el ADN lo logramos multiplicar. Video no started. Y esto finalmente permite tener una gran cantidad de moléculas a través de un proceso que se supone es exponencial. A medida, ¿por qué se llama reacción en cadena de la polimerasa? Porque finalmente nosotros lo que hacemos es a través de un proceso en equipos de PCR que finalmente es un sistema que permite subir y bajar la temperatura. Entre comillas, no es más que eso. El equipo no es más que eso. Permite subir y bajar la temperatura, pero justamente esas modificaciones de temperatura permiten separar la molécula de ADN y poder replicarla. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en ese sentido? Dependiendo el número de ciclos en que hacemos este proceso de calentamiento, enfriamiento y por tanto de replicación, lo que vamos a hacer es ir acumulando una zona del ADN que estamos amplificando, que estamos fotocopiando. Eso es ADN y por tanto nosotros no lo podríamos ver, no tenemos la capacidad de verlo directamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para poder evidenciar que se está
amplificando, se está fotocopiando, tenemos una gran cantidad de copias de este fragmento de ADN, es utilizar química, y utilizamos en este sentido moléculas que fluorescen, que emiten luz. Y de hecho, no voy a entrar en mayor detalles técnicos que se llaman, la técnica que se utiliza se llaman las ondas Tachman, que finalmente es una molécula que logra unirse al ADN que se está amplificando y finalmente va a emitir luz. Y es finalmente esta luz que se está produciendo dentro de esta reacción la que nosotros podemos medir. ¿Y cómo la medimos? En un equipo que justamente es un equipo de PCR en tiempo real, que finalmente va midiendo la cantidad de luz que emite una muestra. Y obviamente esa cantidad de luz va a estar en relación a la cantidad de virus que potencialmente tiene esa muestra. Y acá les pongo un ejemplo en que en función del tiempo, como esta es una fotocopiadora que va aumentando la cantidad de copias a medida que va pasando el tiempo, podemos tener diferentes tipos de respuesta. Por ejemplo, podemos tener, acá les pongo el ejemplo de 4 muestras distintas, en que obviamente a medida que va aumentando el número de copias, va apareciendo esta famosa luz, esta fluorescencia. Entonces acá nosotros artificialmente colocamos un nivel basal que se llama el límite, o también en el inglés que le llaman el threshold, y acá se establece cuánto es el número de ciclos que se necesitan para que empiece a aparecer esta famosa luz. Y esto tiene relación justamente con la cantidad de virus iniciales que podría tener esta muestra. Entonces, mientras menor sea el número de ciclos, ¿ya?, que superan el límite o el threshold, por eso se llama CT, mientras más pequeño sea ese valor, significa que había mayor cantidad de virus en un inicio. Entonces, mientras más alto sea el valor de CT, significará que habrá menos carga viral. De alguna forma podés colocar ese término. Y eventualmente pueden haber muestras que no emitan ningún tipo de luz, y esas son muestras negativas. Entonces, a la PCR, esa muestra aparece como negativa. Entonces, actualmente el rango de corte para poder establecer si una muestra está positiva o negativa se establece más o menos en el valor de CT37. ¿Por qué lo menciono? Porque eventualmente cuando una persona recibe un test positivo, le notifican que es positivo, este resultado usualmente viene con el nombre, el CT y el valor que le salió en esta PCR. Entonces, más bien como para informarles qué es lo que significa ese valor. Ahora, obviamente, sea positivo leve, sea positivo intenso, finalmente es positivo. Ahora, ¿en qué etapa justamente qué es lo que puede ser qué es lo que puede establecer la variedad o el punto o la cantidad de CT que pueda tener? Va a depender justamente en la evolución de la patología, si la toma de muestra se hizo muy temprana o se hizo muy tardía o está en el pic. ¿Ya? O sea, ahí depende de cuándo se hizo la toma de muestra, porque finalmente lo que estamos analizando con este examen es solamente si está presente el virus o no y estimar más o menos qué cantidad de virus podría haber en esa muestra. Si sale negativo, si prácticamente no emite luz o muy baja, es porque finalmente no existe el virus, no está el virus en esa persona y esa persona es negativa. ¿Y por qué les menciono esto? Porque probablemente ya también lo mencionaron con Estefanía dentro del proceso de respuesta inmune. En el caso de una persona luego que se infecta, usualmente hay un proceso alrededor de 14 días donde hay una proliferación activa de este virus en nuestro organismo que finalmente decae posteriormente, más o menos son los 14 días en que se produce este proceso de proliferación, pero en paralelo se produce la respuesta inmune. ¿Ya? Y ahí también se pueden detectar anticuerpos contra el virus en un sujeto que potencialmente pudiera haber estado infectado.
¿Por qué les muestro esta imagen? Porque finalmente esta técnica o este examen de PCR es válido principalmente en los primeros días. ¿Ya? O sea, es sensible dentro de los primeros días, pero esencialmente alrededor después de los 5 días, ya o 3 o 5 días, ya se podría ya comenzar a detectar este virus si es que la persona realmente está infectada. Antes de esto, antes de los 5, 3, 4 días, o sea, al día 0, 1, 2, 3, puede que salga negativo, sea un falso negativo. La persona puede estar infectada, pero tiene tan pocos virus en su sistema que la técnica no es capaz de detectar el virus. Por tanto, ideal, estos test de PCR se deben hacer después de 4 o 5 días, luego de comenzar a la sospecha de estar o en contacto estrecho o potencialmente sentir que puede estar infectado. Entonces, en ese sentido, como para redondear el término de esta biología molecular, cómo el laboratorio puede aportar, es a través de este examen en particular, que son estas PCR, que es esta fotocopiadora molecular, que la podemos interpretar a través de esta emisión de luz que podemos medir desde cada una de las muestras, y esta emisión de luz le damos una interpretación o vale por equivalencia, si está o no el virus, y algo de lo que podría ser eventualmente una cantidad de virus en esa muestra. Ahora, solamente mencionar que también desde el punto de vista de la biología molecular, el diseño de las vacunas que en este minuto se están produciendo a nivel mundial, también interviene obviamente en los conceptos de biología molecular, porque también hay algunas alternativas de vacunas en que justamente, si mal no recuerdo, en particular la de Pfizer, que es una de las primeras que está apareciendo, tiene justamente es ARN el que se está produciendo como molécula para poder inyectar a los pacientes, justamente para que se produzca una producción de proteínas virales para que el sistema inmune pueda reaccionar con esas proteínas, cosa que si eventualmente el paciente logra enfrentar al virus de verdad, ya la respuesta inmune se haya desarrollado y no se produzca la enfermedad. Solamente terminar con esta presentación, este proceso del el equipo de diagnóstico COVID que hemos armado acá en la Facultad de Farmacia está conformado por una serie de académicos, en este caso particular, de bioquímicos, tecnólogos médicos, estudiantes de doctorado y el personal de apoyo, que ha permitido que desde marzo a la fecha estemos como un laboratorio universitario que está apoyando al Servicio de Salud BioBio en el diagnóstico del COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Daniel, por todo lo que nos ha mencionado con respecto al test, a todo lo que nos has informado. Quería saber yo si hay alguien de las personas que están partícipes, si nos quieren hacer una pregunta con la charla del profesor Daniel. Si le ha quedado alguna duda, si quieren hacerle alguna pregunta en particular, no sé. De repente cuando hago clase y pasa estos silencios, o quedó Sí. todo claro o no se entendió nada. Entendieron todo muy bien. No, mira, yo la verdad siempre tengo preguntas, pero con la invitada anterior pregunté tanto que me da la impresión de que no dejé espacio para los colegas, entonces por eso ahora estoy guardando silencio. Así que, pero tengo un par de preguntas, pero dejemos a los colegas primero. O sea, Ya agrego. dejo abierta la pregunta porque el concepto de PCR, lo famoso, el CT, biología molecular, creo que compartimos la postura que en este minuto que son términos que se han socializado enormemente, que ya pasan a ser parte de casi de la sobremesa de prácticamente toda la población.
Entonces, pero justamente es un punto que el laboratorio de análisis, el laboratorio clínico, son conceptos que salen de lo tradicional. Y eso es Claro, eso es lo que pero siempre ha estado, ¿eh? Siempre ha estado. siempre está. Son áreas, o sea, hago el comentario porque, por ejemplo, las áreas de diagnóstico, pero estoy pensando, por ejemplo, siempre ha estado para el análisis de la carga viral, por ejemplo, para los pacientes VIH, algunas hepatitis, otras patologías como otras patologías virales como las otras influencias, el virus Anta, etcétera. Claro. O sea, el área de biología molecular en los laboratorios siempre ha estado. El tema es que la cantidad de exámenes tradicionalmente ha sido relativamente limitada semanalmente, pero de un día para otro comenzaron una cantidad de solicitudes de exámenes, más de 1.000, 2.000 muestras diarias, y eso no hay laboratorio que aguante con el diseño Claro. como tradicionalmente estaba. Es el boom de los PCR. Sí. Ahora todos lo conocemos. Qué bueno. Sí. Eso es bueno, sí. Así que, bueno, ya que no hay ni una Gregorio, duda. Sí, Yo qué tengo- bueno también. Gregorio. Yo siempre tengo preguntas. A lo mejor no es de lleno a lo que es la biología molecular, pero sin duda es vinculante. En una de las diapositivas de su colega anterior, pero me imagino que tampoco es distinto, hay una diapositiva que era, para nosotros es muy relevante, porque el que nosotros hoy día tengamos un vínculo con la Universidad de Concepción, no solamente con Química y Farmacia, sino que también con la Facultad de Ciencias Medioambientales, lo tenemos con el EULA, con la Facultad de Ciencia, con la Facultad de Pedagogía. Siempre este tema del encadenamiento con la academia, nosotros lo tratamos de potenciar. Y había una diapositiva que tenía la colega que me llamó mucho la atención, que tiene que ver con las universidades asociadas y también los proveedores de salud. Estamos hablando de Universidad de Antofagasta, Tarapacá, Universidad de Atacama, Los Andes, la Pontificia Universidad Católica, Universidad de Concepción, Santiago, La Frontera, Universidad Austral de Chile. Considerando el rol y la historia de la Universidad de Concepción, el papel que hoy día la Facultad de Química y Farmacia juega con el Estado de Chile, no es el Estado, el gobierno de Chile, a través del Ministerio de Salud. ¿Cuál es el rol que este equipo multidisciplinario hoy día juega? ¿Cuál es la importancia, digamos, o el papel propiamente tal que lo quiero relacionar con nuestros alumnos? ¿A qué se enfrenta un estudiante de tercero y cuarto medio que visualiza Universidad de Concepción, que visualiza la carrera de Química Farmacia? ¿A qué se enfrenta en cuanto a un rol territorial desde la academia? ¿Cuál va a ser su impronta? ¿Cuál va a ser su desafío como coronelino, estudiante de la Universidad de Concepción, miembro de la decanatura de... Es Wow, juntar todas esas cositas. es una pregunta súper profunda, te la agradezco. A ver, te contextualizo. Nuestra facultad, la Facultad de Farmacia, ese es el nombre, la Facultad de Farmacia de la universidad, es una universidad que ya tiene 100 años. ¿Ya? Eso es una de las primeras cosas. Entonces, es una de las escuelas fundadoras de la Universidad de Concepción y por tanto siempre ha tenido una impronta y un rol social tremendamente importante. Nuestro edificio, que se implementó en la década de los 30, ya se construyó, es una de las facultades gemelas de la universidad, ¿ya? Junto con la facultad que tenemos al frente, la Facultad de la Ballena. Este edificio, por ejemplo, se prestó como un hospital de campaña para el terremoto, el terremoto del tren, si mal no recuerdo, 39. 39, exacto. Estuvo como espacio para poder recibir gente. O sea, la impronta de las carreras, que en este caso son química y farmacia, bioquímica y nutrición y dietética, como impronta siempre es un compromiso con nuestro entorno. Ciertamente en este minuto, y dada la contingencia social que ha estado muy presente estos últimos años, justamente con las nuevas generaciones de estudiantes, ha sido también una necesidad y un requerimiento de nuestros estudiantes hacia la universidad para poder proyectarnos hacia afuera, porque una de las preguntas que de alguna manera siempre nace en el seno de las carreras, en las clases, etcétera, o que yo al menos personalmente siempre planteo como tema, es cuál es el rol social como profesional
con nuestro entorno. O sea, qué es lo que nosotros como profesionales salientes, egresados de la Universidad de Concepción, de nuestra facultad, tenemos con nuestro entorno. Y de ahí que muchos de nuestros estudiantes ya sea hacen proyectos de intervención, piensan no solamente en investigación, sino que buscan alguna forma de poder participar en el diseño de políticas públicas. Hay un compromiso con respecto a eso y además, y lo planteo desde el punto de vista de lo profesional, particularmente como bioquímico, que probablemente las ciencias básicas o los científicos tenemos un cierto desenganche con el entorno, ya estamos muy metidos dentro del laboratorio y poco sensibilizados al entorno. Al menos nuestra carrera, nuestra facultad promueve justamente ese contacto, porque tenemos la claridad que la ciencia en Chile debe ser de uso de la ciudadanía. Y es nuestro deber como profesional decirle a la gente, a esto, como tú mencionas, a estos estudiantes de tercero y cuarto medio, que nuestro compromiso como profesionales es poder llegar a la ciudadanía y que lo que estamos haciendo en nuestros laboratorios tiene que ser de alguna manera ligado a lo que la ciudadanía está haciendo. O sea, ese compromiso social está presente y está motivado permanentemente. O sea, no es fácil, sobre todo en nuestro país, que ahí me permito hacer una opinión muy personal, pero el diseño de políticas asociado a la ciencia todavía no está tan, ¿cómo se llama? Estimulado. Ya toda la cantidad ahí con respecto a los presupuestos, bueno, etcétera. Hay una serie de otros factores que pueden intervenir ahí, pero sí, ciertamente como científicos, como profesionales del área de la salud, que son las tres carreras que imparte nuestra facultad, está íntimamente ligado con el rol que tenemos como profesionales para poder ayudar a la ciudadanía que nos rodea. Eso es lo importante, si no vamos a seguir siendo una eterna burbuja, ¿no? Claro, evidentemente también y en eso, claro, y en eso, Gregorio, disculpa, es también parte fue la gran motivación que nosotros como equipo tuvimos al momento de decir inmediatamente, bueno, o sea, ¿qué podemos hacer frente a una pandemia? Bueno, tenemos los equipos, tenemos la gente, vámonos, o sea, y así hemos estado durante todo el año. Claro. Claro. Es que toca un tema súper importante que tiene que ver con los recursos que hoy día, no solamente el Estado, sino que hoy día los recursos disponibles que están para la línea de la investigación y la ciencia. Uno también lo puede ver en la mecánica de la madera, somos exportadores de madera, pero no trabajamos, no le agregamos valor a lo nuestro. Nos pasa exactamente lo mismo con el cobre, pronto nos va a pasar lo mismo con el litio. Entonces, hablando de una política de Estado, de una política del Ministerio de Educación propiamente tal, si hoy día Daniel Durán hubiese sido ministro de Salud, y conociendo toda esta cosa de lo que es la ciencia, la biología, todo el tema molecular, con este equipo multidisciplinario que tiene la decanatura, y considerando dos aspectos relevantes que son los geográficos para Chile y que son un privilegio. Hablamos de la cordillera de los Andes y hablamos del Océano Pacífico. O sea, son dos barreras naturales tremendamente importantes que de una otra manera hubiesen sido un freno relevante para el avance del coronavirus en Chile. ¿Qué hubiese hecho hoy día Daniel Durán si hubiese sido ministro de Salud en cuanto a lo que se venía desde Europa hacia Chile? Creerle más a los científicos nomás. O sea, a ver, mi comentario nace simplemente con la irresponsabilidad que muchas veces uno plantea desde el punto de vista de que después de la guerra todo el mundo es general. Entonces, obviamente, a mí, sinceramente, no me gustaría estar en los zapatos en este minuto del ministro de Salud, ni tampoco del ministro de Ciencias, que de alguna manera es a quien nosotros como laboratorio respondemos, porque estos laboratorios universitarios nacen de esta coordinación que hay actualmente entre el Ministerio de Ciencias y el Ministerio de Salud. Es una colaboración y en la cual nosotros estamos desde el Ministerio de Ciencias aportando al Ministerio de Salud. O sea, esa política, por lo menos esa visión de interrelación se está desarrollando en este minuto y creo que es sumamente válida. Ahora, obviamente, este es un tema largo, el que tú planteas, porque obviamente acá hay una gran cantidad de críticos con respecto a las políticas públicas, pero también al mismo tiempo hay que entender que en todo esto se requiere un compromiso social y un compromiso de la población.
Entonces, en este minuto uno se ha dado cuenta que es la población a la que hay que informar y a la población hay que educar. Y en ese sentido, todas las alternativas a través del Ministerio de Educación y justamente de quienes proveen de educación a nuestra ciudadanía, es justamente ese compromiso de poder entregar información a la población para que la población se sienta parte de todo este proceso y no sea simplemente comience a patalear contra alguien que le cayó mal. Acá justamente el problema que nosotros tenemos a nivel regional, sobre todo en lo que viene en este periodo con respecto a coronavirus, es una segunda ola que puede ser incluso más grave que la primera. Pero eso de una manera tiene que estar asociado a cómo decirle a la población, comprométase con esto, porque justamente todo esto que estamos hablando muchas veces se siente lejano a la población justamente porque no hemos sabido transmitir ese mensaje. Entonces difícilmente vamos a controlar un problema si no comprometemos a la ciudadanía. Y la ciudadanía tiene que partir desde la temprana edad hasta los más viejos. Pero de alguna manera nosotros que, entre comillas, sabemos, tenemos que saber transmitir el mensaje, y no es solamente colocarnos desde el punto de vista del asiento desde acá, decirle, sabe, pero hágame caso porque usted no sabe. No, entreguémosle la herramienta a la ciudadanía para decir, sabe, mira, usted ahora sabe lo que está pasando, le pido que se comprometa con esto. Entonces, ahí hay es una interacción que todavía no puede pasar. O sea, creo, no sé si me comentaste, no estoy tratando de salir del cacho que me colocaste de ministro de Salud, pero te digo, o sea, en este minuto te puedo hablar como desde un punto de vista como académico, como un ciudadano promedio, como científico, nada más. Pero sí, o sea, yo creo que para mí personalmente creo que es la ciudadanía la que tiene que tener información y es nuestro deber entregar esa información y saber entregarla además, para poder tener finalmente el compromiso social que permita justamente controlar este problema. Ok, sí, como bien dice usted, es un problema sistémico, es un problema de Estado. Hoy día tenemos más tiempo para la farándula, tenemos más tiempo para la noticia morbosa, tenemos más tiempo para esa cosa, siendo que hoy día debiéramos estar hablando de educación, tendríamos que estar hablando de participación, de cómo hoy día la ciencia y la academia se mezcla con el ciudadano normal, el ciudadano común y corriente, que tiene que ir en bus, que tiene que ir en metro, que tiene que moverse todos los días, 2 horas de taco, etcétera. O sea, hoy día es un problema a nivel macro. A veces conversando con la colega Lucía, que nos acompaña, que es la coordinadora de cultura, hablamos de los procesos de lumpenización de nuestra sociedad, que sin duda son el talón de Aquiles de cómo podemos enfrentar todo este proceso que ha sido bastante nefasto. ¿Ah? Y bueno, y por eso te digo, o sea, yo creo que en este sentido agradezco que, lo decía en un inicio, agradezco que a través de ustedes, la Municipalidad de Coronel, se sensibilice y tenga esta sensación de compromiso que estos tipos de temas, nosotros como en nuestra, entre comillas, burbuja universitaria, podemos de alguna forma a través de ustedes poder aportar, no solamente a ustedes como equipo, sino que también a todos los estudiantes y las estudiantes que están participando de los servicios que ustedes entregan. Ok, mira, Daniel, Claro. acá, disculpa Karina, acá Ya. en la comuna de Coronel el sistema educativo se sostiene evidentemente por una tremenda impronta que directores, jefes directivos y equipos directivos y profesores han desarrollado a lo largo de la comuna. Y ha sido un desafío gigante por un tema de conectividad, por un tema de vulneración de derechos, por un tema de logística familiar. Pero evidentemente nosotros, considerando todos estos antecedentes que vienen para el 2021, esperamos poder realizar una planificación mucho mejor, generar una estructura en un proceso determinado, bajar a nuestros establecimientos educativos y entender cuáles son los reales instrumentos por territorio que cada establecimiento quiere aplicar. Y evidentemente en esta planificación pierda cuidado que andamos en búsqueda de una cooperación mutua con la Facultad de Química y evidentemente van a estar tremendamente comprometidos y convocados a poder participar en cada una de las actividades. ¿Mm? O sea, por lo menos personalmente, conmigo desde ya cuenten, no tengo ningún problema. Ok, Ay, Daniel, gracias. le dejo Bueno, a Karina. quiero dar, bueno, de todo lo que comentábamos, quería decir que todo también es un aprendizaje. Todo esto no lo hemos vivido y recién ahora lo estamos viendo, y en realidad también es una responsabilidad para la casa, pues como tarea para la casa de cuidarnos a nosotros mismos, no esperar a los demás que nos cuiden, sino cuidarse uno mismo. Entonces,
seguimos aprendiendo, venimos a aprender, así que la idea es esta. También gracias por la información, por el contenido que nos entregó, porque de alguna manera también nos estamos educando y también vamos a transmitir estos mensajes a los demás, que tuvimos un taller, que tuvimos una charla, que nos enseñaron esto, porque así yo lo he hecho, yo creo que los demás también, porque la hemos encontrado bastante interesante a lo que vemos diariamente. Entonces, gracias Fabiola, gracias doctor por estar esta presentación, y seguimos con la última que nos quedaría el miércoles 9, con un taller de alcohol gel. Así que muchas gracias por todo lo que nos han brindado del conocimiento y esperamos contarlos más adelante. Sí, así ningún que, problema. ¿ya? Muchas gracias a los participantes, a los que nos vieron, a los que nos están viendo por YouTube y a los que nos van a seguir viendo más adelante, pues más tarde. Así que muchas gracias. Que estén muy Cariños bien. a mi alma mater. ¿Cómo? Cariños allá a mi alma mater. Que le Oh, dé un Lucía. saludito al foro y tanto tiempo que no lo veo. Así que muchas gracias, Muchas gracias a para ustedes. finalizar eso. ¿Sí?